pero pues se descubrió que en realidad sí la pueden tener y no sé, eso fue lo que se me hizo más interesante, que qué tanto sufrimiento tiene que tener un niño desde chico para tener este tipo de problema. Sí, habló, sí, gracias. Habló de la psicodinamia, habló del aspecto del sistema familiar, de cómo ciertas estructuras de familia obviamente van a influir en que el niño padezca algún tipo de trastorno, algún tipo de situación que puede derivar ya posteriormente en, en algún problema, ¿no? Ya pues grave o que pueda afectar su funcionalidad. Sí, Giselle. Bueno, a mí se me hizo interesante cómo mencionan, eh, o sea, lo mucho que se señala a las nuevas generaciones de tener este tipo de problemas de salud mental Ujú. y prácticamente se asume que los adultos, por lo menos de esta, o sea, pues sí, que han estado a cargo de nosotros, pues digamos que han estado exentos de este tipo de problemáticas, pero pues seguramente sea por algún tipo de represión de sus problemas eh, propios sobre salud mental y no tanto porque nunca los hayan tenido, sino que pues a lo mejor no se le daba el mismo enfoque que ahora o no era tan evidente a lo mejor por estigmas sociales o algo así. Así es, las generaciones de antes o mi generación o generaciones más atrás, pues sí teníamos muchas restricciones, restricciones en muchos sentidos, restricciones en sexualidad, restricción en apertura a lo mejor o de tener esta influencia de los medios tan eh, ¿cómo le podemos decir? Tan extensa, ¿sí? Por ejemplo, ahorita ustedes ya tienen un acceso a cualquier tipo de información de manera directa, real, en tiempo real, cuando en generaciones de antes, pues no era así. Este, y no nada más en el aspecto o en el ámbito escolar, sino cultural, de cualquier tipo. Sí, las noticias obviamente llegaban con un retraso, no teníamos todas estas herramientas y creo que lo que pasa ahora es que estas nuevas generaciones de cierta manera están sobreestimuladas. O sea, es tanta la información que hay y tan fácil el acceso que esto genera como que hay una dispersión. Sí, creo que esta misma dispersión puede estar generando que se profundice a lo mejor lo que son las crisis existenciales, que derive en situaciones de ansiedad o paranoia sobre el porvenir, lo que viene, lo que va a pasar. Y también genera que muchos de los recursos o estrategias, obviamente depende de cada persona, sean la evasión, ¿sí? Obviamente para no estarme mortificando, para no estar sintiendo esta ansiedad, pues tiendo más a evadir. Entonces, sí son diferentes formas de confrontar. Obviamente, pues cada forma de confrontar va generando algún tipo de situación o algún tipo de déficit que puede influir en algún aspecto de la funcionalidad del individuo, ¿no? Por ejemplo, en las generaciones de nosotros, pues nosotros somos neuróticos. Prácticamente ese era el principal problema a nivel funcional, la neurosis, esta parte en la cual al tener tanta restricción en algunas cosas, pues nos generaba como una compulsión por querer satisfacer cosas, pero al mismo tiempo venía la culpa y entonces esto generaba una irritabilidad en la persona. ¿Sí? Ahorita lo que está predominando, y lo vamos a ver con los trastornos de personalidad, es el trastorno border o limítrofe. ¿Sí lo han escuchado? Sí, Sí, que es esta parte en la cual muchas nuevas generaciones tienen problemas para regular sus emociones, tienden a ser muy volátiles, muy impulsivas en ciertas conductas.
¿sí? Y como un trastorno meramente afectivo que sí puede también resultar incapacitante para la persona o influir en la forma en la que puede percibir de cierta manera la realidad y obviamente en cómo confronta pues, situaciones que a lo mejor no deberían de derivar en una crisis porque son parte de la vida, pero para estas personas sí son cuestiones que a veces son difíciles de sobrellevar. Elisa. Sí, pues yo quería comentar del video, por ejemplo, que está una familia, ¿no? Los papás y un hijo pequeño. Por ejemplo, el hijo no come o se aísla o cosas así. A la primera persona a la que van a recurrir es un pediatra y no a un psicólogo. Así Entonces es. el pediatra tiene que identificar si es una depresión o, o saber qué tipo de conductas lo llevaron a eso. Y pues muchos casos en el que en el pediatra no lo identifica y pues es un caso como que se va perdiendo con el tiempo y se va haciendo más grande. Así es, y es el error de los padres, ¿no? Que también los padres, pues, al no estar informados de ciertas situaciones o dentro de muchas dinámicas de familia, como los padres trabajan o los padres, pues, prácticamente la situación económica o la situación de social, no permite que estén tan al pendiente de los hijos, pues muchas de las veces ya los hijos pues, son delegados, ¿no? A, a un tercer cuidador o en determinado momento a que ellos mismos eh, pues se queden en casa y al no estar pendiente de ciertas situaciones que pueden estarse suscitando, no hay una manera de abordar, ¿no? O de tener esta parte de la prevención. Entonces, hasta cuando ya empezamos a ver ciertos síntomas en el niño que ya consideramos a lo mejor que es patológico o disfuncional, sobre todo cuando entra en conflicto con los padres, es cuando ya se trata de buscar ayuda y son situaciones que se pudieron haber prevenido con mucha anterioridad y obviamente como lo mencionan ahí los doctores, pues el pediatra es el que tiene, o el médico general, en ocasiones son los que tienen el primer contacto con el paciente, con el niño y son los que deberían de ver ya, al tener más conocimiento sobre la salud mental, pues ver qué tipo de situación podría estar presentándose. Diana. Bueno, también era muy relacionado a eso, pues también que los médicos tienen que estar preparados para identificar los síntomas y poder derivar a un niño a donde necesita la atención. Y otra cosa que me pareció interesante es que, no sé si lo dijo tal cual o literalmente, pero es que también las demás personas tienen que informarse para no estar esparciendo, por ejemplo, la información de los videojuegos, que son los periodistas, que después se va a difundir a más gente y las personas van a tener esa idea errónea de pues algo que está mal, que no es cierto. Sí, como mencionaba, pues hay estudios que hablan de los pros y los contras de los videojuegos. Obviamente no todo es bueno, sí tienen su parte, eh, pues mala, ¿no? De hecho, creo que en el DSM-6, el próximo DSM que se tiene, que se tiene planeado, publicar, creo que ya viene un apartado en el cual nos habla de la adicción a los videojuegos, como esta parte de la ludopatía o la adicción al juego, donde ya empieza a tener ciertos trastornos en la persona. Sí, pero también hay estudios que reconocen que los videojuegos sí generan ciertas habilidades, sí generan ciertas habilidades para la persona para que pueda desarrollar y pueden llegar a ser funcionales. Entonces, aquí nada más lo que él hace una crítica es porque directamente, o sea, abordan que el videojuego es la causa para que se susciten este tipo de actos, ¿no? De agresividad, de violencia que termina en homicidios y en un suicidio. Y no es así. El ser humano es tan complejo que no podemos nada más decir que un solo factor es
el determinante, sino que es la conjunción de muchos factores. Y como él mismo dice, pues necesitaría yo tener la historia clínica del niño, ver todos estos aspectos para yo poder emitir un diagnóstico en base a qué es lo que suscitó que se diera este tipo de conducta. Entonces no podemos nada más asegurar que una sola causa es la que detona. De la misma manera, como nosotros, por ejemplo, para hacer un perfil de personalidad, no podemos sustentarlo nada más en una sola evaluación. Tenemos que hacer, obviamente, toda una serie de exámenes. Igual ustedes, al establecer un diagnóstico, también tienen que ubicar al paciente en una serie de pruebas o exámenes, pues, para tener un criterio más amplio al momento de brindar un tratamiento. Edrey, Samuel. Sí, bueno, yo quería agregar también que, pues así como ellos dicen, que a veces solo vemos como que vas al psiquiatra por cuestión de que estás loco, pero pues creo que también es importante para la salud y verlo ya como algo normal, como ir al doctor, a una cita normal o con el dentista, como para quitarnos estos pensamientos. Los estigmas, ¿no? Sí, estigmas, y verlo ya algo como normal y algo que se necesita en muchas ocasiones y que se requiere. Y obviamente pues también como difundir información, pero información verídica, que era también lo que agregaba esta Diana, y pues informar a los periodistas y que sustenten sus argumentos ante una situación como la que se vivió pues aquí en Torreón, en el colegio Cervantes, y no hablar solo por hablar o dar un punto de vista sin algún sí, sin sin alguna algún fuente. fundamento. Entonces pues creo que sí, pues tomamos participación todos, como lo veíamos en salud pública, que el sistema de salud no solo se engloba en hospitales y personal que está en esas Una áreas, institución, ajá. sino Sí, pues también lo hacemos todos. personas. Más que nada porque siento que o sea, los niños pues dependen completamente de un adulto. Entonces pues están al cuidado de ellos y pues creo que todos deberíamos participar y estar mejor informados. Así es. Gracias, Samuel. Miren, muchachos, les voy a platicar unas situaciones que comúnmente pasan allá en el departamento. A veces nos ha tocado que un alumno o, o- o alguien de la facultad que requiera o solicite el servicio del departamento, pues obviamente se le hace una valoración, se ve la gravedad de la situación en la cual lo llevó, lo orilló a que solicitara algún tipo de intervención o terapia, ¿sí? Y en ocasiones, dentro de las evaluaciones que nosotros hacemos, pues podemos determinar, por ejemplo, en el caso de la depresión, el nivel de depresión que puede estar manifestando la persona, es decir, si la persona tiene eh, un nivel moderado o un nivel severo de depresión, ¿sí? Hay un rango ahí para que nosotros podamos establecer si la persona requiere una intervención cuando presenta un cuadro depresivo severo. Y en ocasiones nosotros sabemos que, pues más que con la pura terapia, necesitamos hacer una intervención multidisciplinaria, o sea, necesitamos obviamente evaluar el contexto de la persona, obviamente el tener una visión más amplia nos permite ubicar a la persona si en determinado momento va a tener que ser necesario el pedir el apoyo o canalizarlo a psiquiatría, ¿sí? Y todavía como alumnos de la facultad, con estas bases teóricas, científicas que va proporcionando la carrera, están renuentes a una prescripción médica en ese sentido. Están renuentes al tratamiento farmacológico. Sí, obviamente, pues porque pues, también está la parte de, a lo mejor, de los efectos secundarios, que es lo primero que, que el alumno o el paciente cuestiona, ¿no? Es que si me tomo este medicamento, a lo mejor me va a generar una adicción
o va a influir a lo mejor en mi desempeño porque voy a estar somnoliento o me voy a sentir mal, o también obviamente hay medicamentos que alteran la funcionalidad a nivel sexual, o sea, sí baja el líbido, pero no en todos los casos. Y obviamente aquí también la intervención del psiquiatra es ajustar el medicamento pues para evitar este tipo de efectos secundarios, pero aún así existe eh, la negación de tratarse desde esta perspectiva multidisciplinaria, es decir, no, pues es que si voy con el psicólogo, a lo mejor me van a mandar a psiquiatría, o a veces es lo contrario, a lo mejor el mismo alumno dice, no, pues los psicólogos nomás es ir a platicar pues ¿en qué me puede ayudar? Pues mejor me voy directamente con el psiquiatra a que me dé un medicamento pues para andar funcional y ya, ¿sí? Y sí, puedes tomarte el medicamento, te puede funcionar, pero si no trabajas esta parte del contexto, de situaciones o factores que pueden estar influyendo para que tú te sientas de esta manera, pues básicamente volvemos a lo mismo, o sea, nada más dan una pastilla para el dolor y se acabó. Entonces sí es importante el que exista esta apertura, ¿no? Y como mencionaba su compañero, dejar de verlo como un tabú o como un estigma, perdón. Ok, gracias. Ahorita checamos lo de las asistencias de sus compañeros. Bueno, vamos a ver, o a continuar ya con lo que es la teoría psicoanalítica, ¿sí? De Sigmund Freud. Dentro de la presentación, al inicio que tuvimos de los antecedentes de la psicología y la medicina, llegábamos al punto en que decíamos que el psicoanálisis, pues propiamente no es una ciencia, ¿sí? Es considerado una pseudociencia y ahorita vamos a ir viendo por qué, pero no le podemos negar su importancia dentro de las aportaciones que hizo Freud a la comprensión de los procesos mentales, sobre todo en la parte o lo referente a lo que es el inconsciente, ¿sí? No todo lo podemos explicar a partir del método científico, del observable, y vamos a platicar un poquito de eso. Déjame nada más ampliar la... Ok, vamos a hablar primero de los antecedentes. Cuando llegamos a la parte de los avances de la psiquiatría con Emilio Kraepelin, nos brincamos una parte en lo referente a cómo en el siglo XIX fueron abordadas las enfermedades nerviosas o las llamadas enfermedades nerviosas. Durante este siglo se acuñaron varios términos o estaban muy de moda ciertas enfermedades, ¿sí? Sobre todo que estaban relacionadas con, con esta parte emocional. Entonces, términos como hipocondria, histeria, dispepsia y los vapores se usaron para designar, perdón, diversas enfermedades nerviosas. ¿Han escuchado sobre estas enfermedades? ¿Tienen alguna idea de en qué consistían? Por ejemplo, lo que es la hipocondriasis o la hipocondria. Una persona que es hipocondríaca. Pues es como crear sintomatología de alguna enfermedad, ¿no? Así Pero es. no es algo real. Ajá, son personas que son muy nerviosas y que muy ansiosas y que de cierta manera piensan o se sugestionan a tal grado que se imaginan que cualquier enfermedad que está en boga o cualquier enfermedad a la cual tuvieron con algún otro paciente un contacto, automáticamente la padecen, ¿sí? Entonces son personas que viven de cierta manera a la defensiva, asustadas, ansiosas, a contraer algún tipo de enfermedad. Y sí, efectivamente, pueden somatizar o pueden sentir los síntomas de la enfermedad. Sobre la histeria, muchachos, ¿qué sabemos de la histeria?
está relacionado con, bueno, se relacionaba a las mujeres, ¿no? Para su periodo menstrual. Entonces se decía que, bueno, de ahí viene el término de histérica, de que como en el útero se creía que era la causa de que estas mujeres se comportaran de esa forma. Ujú. Era como una especie de desajuste, sobre todo más en las mujeres en los cuales manifestaban cuadros en que se producían sofocaciones, bochornos, parálisis, dolores abdominales, palpitaciones, sudoración, desmayos. Sí, todo era una serie de síntomas, ¿no? Un cuadro de síntomas en el cual todos estos estaban asociados a que era un padecimiento nervioso. ¿Sí? Dentro de los métodos o las propuestas que se usaron en aquella época, pues obviamente desde Hipócrates, él decía que la forma en la que podían tratar este tipo de enfermedades relacionadas con el útero, pues era el matrimonio, ¿sí? Posteriormente ya se empezó a tratar a partir de tener un enfoque de que era una enfermedad que tenía un referente sexual o una pulsión sexual no satisfecha, que no estaba eh, satisfecha, y a partir de esto se les sugería pues que a través del orgasmo podrían controlar este, dicho, dicho cuadro. Ahora, en ocasiones pues era una enfermedad recurrente y sobre todo eran en personas menores de los 35 años. Entonces, eran los conceptos que se manejaban en esa época. En la dispepsia, eran como una especie de cuadro en el cual se presentaba una enfermedad que también era a nivel nervioso, pero estaba relacionada con lo gastro, ¿sí? Es decir, a lo mejor algunos gases o algo que sucedía en nuestro estómago, se manifestaba con dolores y se manifestaba también con algunos cuadros nerviosos. Y los vapores, pues eran, así como la teoría de los humores, vapores de internos del cuerpo, producían también dichas reacciones en los pacientes. Entonces, estas eran las enfermedades nerviosas que se tenían en ese entonces o que se consideraban en ese entonces y pues se trataba de ver cuál era la mejor solución. Y a partir de esto, se empieza también, antes de entrar al psicoanálisis, a trabajar con lo que fue la psicología experimental, ¿sí? En la primera mitad del siglo XIX, nació como una rama de la fisiología y durante el resto del siglo las investigaciones se hicieron en laboratorios y su punto culminante fueron los trabajos de Wilhelm Wundt, que fue profesor de la Universidad de Leipzig en Alemania. Aquí, algunos médicos trataron de abordar este tipo de problemas a partir del método científico, como ya lo habíamos visto, ¿sí? Sobre todo Wundt, con el método científico, todo lo que pudiera ser observable. Y otra parte utilizó el método de Mesmer, de Antonio Mesmer. Mesmer fue pues un pseudocientífico que fue el precursor del hipnotismo, ¿sí? Él de cierta manera tenía esta habilidad nata para poder hipnotizar o sugestionar a las personas y a partir de esto él trabajaba con algo que llamaba magnetismo animal, ¿sí? En el cual daba tratamientos o daba curas a las personas que padecían algún tipo de trastorno o de enfermedad nerviosa, ¿sí? Y por otra parte, había los que estaban enfocados en la psicología experimental, que a través de todo lo riguroso de un método científico, pues trataban de encontrar
respuesta, ¿no?, a estas enfermedades. Posteriormente, Braid, en Inglaterra, toma todos estos referentes de Mesmer y empieza a trabajarlos de una manera más objetiva, y es el que acuña el término de hipnotismo. Todos estos enfoques, tanto el hipnotismo o esta parte de abordar los problemas desde esta perspectiva y la psicología experimental, no lograban contribuir significativamente en el esclarecimiento de algunos problemas fundamentales para la clínica, ¿sí? Sobre todo en estas conductas que eran pues acciones y reacciones de una persona ante situaciones concretas de la vida o en ciertos ciclos de la vida. Entonces, a partir de esto, no se podían, por ejemplo, desde la perspectiva de la psicología experimental, pues evocar dichas situaciones. Esa es la crítica al método científico, de que pues todo tiene que estar en un ambiente controlado, ¿sí? Para poder llegar a una conclusión o teorizar sobre alguna situación en particular. Y la conducta, pues la verdad es que es algo más complejo. Muchas de las veces no podemos, a partir de un laboratorio, establecer ciertos patrones de conducta o poder predecir si la persona va a reaccionar de tal o cual manera. Entonces, estas eran las situaciones en las cuales se trataba de llegar a esclarecer qué es lo que pasaba, sobre todo con este tipo de problemas. Y estos fueron los antecedentes de la teoría psicoanalítica. Entonces, dentro de los estudios de fenómenos, supuestamente que no estaban relacionados entre sí, como era, por ejemplo, la histeria y el hipnotismo, fue el punto de partida del desarrollo de la teoría psicogénica, ¿sí? A partir de esta teoría se empiezan a generar una serie de construcciones que tienen como objetivo el ser las bases de la teoría psicoanalítica freudiana, ¿sí? Y de aquí también parten todas las demás teorías psicodinámicas. Ahorita les voy a explicar qué es en sí la psicodinamia o de dónde viene este término de psicodinamia, que básicamente es la forma en la cual tratamos de explicar cómo se genera el proceso mental o cuál es el conflicto que a veces hay a nivel interno en nuestra mente que puede estar relacionado con cierto tipo de conductas o que puede generar algún tipo de trastorno o patología. ¿Sí queda claro, muchachos? ¿Dudas? No, doctor. Yo sí, doctor, ¿cómo dijo que Mande. se llamaba el que acuñó el término de Mesmer, el que, o sea, le dio el término como tal al hipnotismo? En Inglaterra fue Braid y luego posteriormente Charcot lo lleva a Francia, ¿sí? Y y en Francia lo trabaja junto, bueno, en Francia, en Salpêtrière, en el hospital de Salpêtrière, Charcot lo trabaja y ya desde un enfoque más científico, tratan de trabajar el hipnotismo de una manera más objetiva, y ahí es donde entran y Freud como alumnos de Charcot, ¿sí? Y posteriormente Freud, al ver cómo trabajaban de esta parte de la sugestión para llegar al inconsciente de la persona, dice Freud, no, a mí me gustaría trabajarlo, pero sin necesidad de dormir al paciente, o sea, sin llegar al punto de que el paciente pierda de cierta manera el conocimiento. Creo que se puede llegar al inconsciente a partir, obviamente, de un estado de sugestión, pero en el cual el paciente esté en vigilia, o sea, no pierda conciencia, ¿sí? Y aquí es donde Freud se separa de esta corriente del hipnotismo, pues para empezar ya a hacer su propia teoría, ¿sí? Sí, gracias, gracias. Bueno, aquí no, ya, bueno, vamos a hacer una breve reseña de la vida y obra de Freud.
sabemos que Freud es considerado el padre del psicoanálisis. Sin embargo, en la actualidad sus teorías son motivo de controversia por muchos investigadores contemporáneos, ¿sí? Y de cierta manera también lo fueron en su propia época. Uno de los conflictos más grandes que tuvo Freud fue que sus teorías no fueron aceptadas por la comunidad médica, ¿sí? Y es algo en lo que él siempre estuvo trabajando o haciendo hincapié. Él quería ser reconocido por la comunidad médica, ¿sí? Pero pues sus teorías eran muy revolucionarias para la época, entonces hubo muchos detractores o muchas personas que no estaban del todo de acuerdo con lo que él establecía, y sobre todo porque Freud se enfocó mucho en el área sexual, y hay que recordar que dentro de la época pues venían saliendo de este contexto restrictivo o época victoriana, en la cual pues todo lo relacionado con lo sexual o todo pues era mal visto. Entonces eso fue también un punto crítico dentro de la teoría de Freud. Entonces él, a partir de esta teoría, hace cambiar radicalmente la manera de enfocar ciertas enfermedades, y su aporte a la psicología es en relación al aspecto del inconsciente de la vida psíquica, ¿sí? Esto incluye estudios sobre la neurosis, la amnesia, la angustia, la personalidad, el desarrollo psicosexual y los motivos inconscientes, que básicamente lo que vamos a ver en esta presentación, o lo que nos atañe para tener los referentes de cómo se constituye una personalidad, lo vamos a ver desde la perspectiva del desarrollo psicosexual y de los motivos inconscientes. Freud nace en 1856 en Freiberg, Moravia, lo que se conoce hoy como Checoslovaquia, y su familia era de origen judío, ¿sí? Los cuales estaban radicados en Viena a partir de 1860. Él obtiene el título de médico en 1883 y se especializa en neurología. Luego de obtener esta especialidad, obtuvo una beca en el Hospital de Salpêtrière en París, donde estudió con Jean-Martin Charcot, ¿sí? que es el que les comentaba que ya estaba trabajando con el hipnotismo, ¿no? Sobre todo para trabajar estos problemas relacionados con la histeria. Ahí él conoce también a Joseph Breuer, y de cierta manera se vuelven discípulos de Charcot y trabajan en su investigación, lo cual a partir de este trabajo, pues él empieza ya a establecer lo que es su teoría psicoanalítica. Existe una división de opiniones en relación a la figura de Freud, ¿sí? Que se puede resumir de la siguiente manera. Unos le consideran como un gran científico en el campo de la medicina que descubrió gran parte del funcionamiento psíquico humano, y otros lo ven especialmente como un filósofo que replantea la naturaleza humana y ayuda a derribar tabúes, pero cuyas teorías como ciencia fallan en un examen riguroso. Y es lo que les comentaba, que esta comunidad psicoanalista contemporánea, o si nosotros vemos a los psicoanalistas en la actualidad, traen todos estos referentes ortodoxos, ¿no? O psicoanálisis clásico, pero ya lo han ido modificando a lo largo de los años. Pero el psicoanalista es prácticamente como una especie de filósofo de la psicología, ¿sí? Muchas de sus posturas, muchas de sus aportaciones, muchas de las teorías que él establece son muy subjetivas, no tiene esta parte en la cual se busca, en conjunción con el método científico, tratar de llegar a establecer un criterio, establecer un diagnóstico de manera objetiva. Por lo regular, el psicoanalista trabaja mucho con la parte subjetiva. Entonces, a partir de esto son las críticas que se le hacen a la disciplina. Dentro de las primeras contribuciones que hace Freud a la medicina fue la proposición de utilizar la cocaína con fines terapéuticos, y esto también fue otro punto que se le criticó, ¿no?
En 1884 publica un artículo que se llama Uber Coca, en el cual profundiza sobre las propiedades de esta droga. Freud creía que la cocaína podía servir como tratamiento para el asma, las migrañas, como un estimulante mental e incluso como cura de la adicción a la morfina, ¿sí? No sé si habían escuchado esto sobre Freud, que trabajó con la cocaína como un recurso, un tratamiento pues médico y terapéutico. Sí, yo sí lo había escuchado. Sí, Yo no. sí, y de cierta manera no estaba tan estigmatizado como en la actualidad, obviamente. No sé si sabían que, por ejemplo, que la Coca-Cola, pues también en su momento, tenía derivados de esta sustancia. Por eso era un refresco estimulante. Sí lo había escuchado, pero no sabía si era cierto. No, sí, no es mito. Sí, de hecho la Coca-Cola empezó como un tónico curativo, como un tónico, medicinal, como un estimulante pues, obviamente para que la persona estuviera más activo, ¿sí? Y Freud sí fue de los que trabajó con esta droga para buscar pues curar ciertas enfermedades. Aquí hubo un episodio en el cual Freud dejó de consumir, porque también la consumía, y de trabajar con la cocaína. Tenía un amigo que padecía la adicción a la morfina. Entonces él parte del tratamiento que le brinda y la prescripción médica que él establece es sustituir la morfina por cocaína, ¿sí? Pero pues la adicción de su amigo o de su conocido era ya pues bastante, que murió por una sobredosis de cocaína, y esto obviamente le generó un conflicto, y a partir de esto pues dejó de trabajar con la coca. Otra de los referentes es que en 1899 publica La interpretación de los sueños, que es considerada la obra más importante y popular de Freud. Y se dice que con esta publicación el neurólogo termina de desarrollar lo que es su teoría psicoanalítica. En 1902, Freud recibe su primer reconocimiento como creador del psicoanálisis con su nombramiento como profesor extraordinario en Viena, ¿sí? Entonces, es a partir de esta obra que Freud toma renombre o de cierta manera ya es puesto a la vista de la comunidad médica, donde empieza a hablar de este concepto del inconsciente, ¿no? De que como en el método experimental todo es observable, todo es a partir de estímulos conscientes que tiene la persona o de condicionamientos conscientes, que producen tal o cual conducta. Decía Freud, no, pues es que no todas las conductas son meramente observables. Hay procesos dentro de nuestra mente que van mucho más allá o son más complejos, y son a partir de algo que se denomina el inconsciente, y sobre todo en la cuestión de los sueños, ¿no? Que los sueños ya tienen ciertas características muy peculiares, como ausencia de cronología, como condensación, que es decir, tomamos referentes de experiencias pasadas y las combinamos con situaciones que se vivieron de manera consciente en el día, y se hace como una especie de amalgama de todos estos aspectos, y que tienen o se busca que tienen una interpretación. Con interpretación de los sueños, muchachos, no es, o cómo lo abordan los psicoanalistas o lo abordaba Freud, no es lo que a veces vemos burdamente, a lo mejor en una librería, ¿no? Que tú vas y compras un libro y el libro te dice, tiene como una especie de glosario o como si fuera un diccionario de sueños. Es decir,
viene ahí sueño, boda, por ejemplo, palabra boda, y pues una boda significa que una persona va a fallecer o que va a suceder esto o que vas a recibir un dinero. O sea, no es ese tipo de interpretación de los sueños. La interpretación era a partir de algo muy subjetivo, es decir, era el paciente le contaba a Freud sobre el sueño que había tenido y Freud hacía una interpretación obviamente lo más objetiva posible a partir de deseos reprimidos que podía tener la persona, de experiencias, de preocupaciones y analizándolas con situaciones relevantes dentro de su vida cotidiana o de la parte consciente. Entonces no es como una interpretación, como les comento, de un glosario de ver palabras, de que si, pues si sueñas mares es que vas a llorar mucho. O sea, no es así. ¿Sí queda claro? Sí. Sí, doctor. Entonces, a partir del escándalo que empezaron a suscitar sus teorías, tanto esto de la interpretación de los sueños, que como les comento, pues había detractores que no estaban de acuerdo con esta propuesta, lo de el trabajar con sustancias como la cocaína, pues empezaron ya a provocar escándalo, ¿no? Dentro de la comunidad médica o la comunidad de su época. Y a partir del 1900 se empieza a formar un grupo de investigadores y alumnos alrededor de él, quien ya en 1908 forman lo que se conoce como la Sociedad Psicoanalítica de Viena, la cual estaría marcada por rupturas y conflictos internos entre los miembros de dicha sociedad o comunidad, sobre todo con dos personajes que fueron discípulos y que después se convirtieron en detractores de Freud. Uno fue Alfred Adler, ¿sí? Quien a Adler, que también lo vamos a ver más adelante, sobre todo porque tiene una teoría muy interesante que nos habla de los complejos de inferioridad y superioridad en las personas. Entonces, la teoría de Adler está muy interesante para explicar el por qué vemos personas que tienen un complejo de inferioridad muy arraigado, que tienen una autoestima muy baja, y cómo hay personas que son con una personalidad pues muy elevada y que a veces rayan o llegan a lo patológico y se convierten en personas narcisistas o megalómanas. Entonces, esta teoría es muy interesante y Adler también tuvo sus conflictos con Freud, sobre todo porque Freud se enfocaba mucho en la parte psicosexual, ¿sí? Y Adler tomaba en cuenta lo externo, es decir, lo social, de cómo influían los medios también en los comportamientos de las personas, a diferencia de Freud, que era más cerrado y que decía que todo es a partir de los conflictos internos que tiene la persona en su mente o en su psicodinamia. Y otro discípulo fue Jung, Carl Gustav Jung, que de hecho era el sucesor directo de Freud, era su discípulo predilecto o su alumno predilecto dentro de la teoría psicoanalítica. Obviamente estos dos personajes, tanto Adler como Jung, ya eran médicos, ya tenían un cierto prestigio, pero dentro de la teoría psicoanalítica, pues Jung era el favorito o el elegido de Freud. Y tuvieron también sus problemas. Se dice que fueron más que teóricos, fueron también a nivel personal, sobre todo porque pues el alumno quería superar al maestro y pues el maestro tenía de cierta manera algo de envidia a la vida de Jung, ¿no? O de cuál era su contexto social, sobre todo porque pues Freud económicamente no tenía las mismas ventajas que tenía Jung. Entonces esto empezó a generar conflictos entre ellos. Otros referentes también, bueno, es que en 1909 obtiene un reconocimiento como doctor honoris causa en la Universidad de Clark en Estados Unidos, y es el primer viaje que hace Freud a América junto con Jung, y de hecho en este viaje es donde rompen relaciones. Si vienen juntos, Freud invita a Jung a participar dentro de este reconocimiento que le hacen en Estados Unidos,
y en el transcurso del viaje es donde viene el rompimiento, Jung renuncia a la comunidad psicoanalítica y empieza a trabajar ya sus propias teorías. Posteriormente, en 1923, a Freud se le diagnostica cáncer en el paladar y fue intervenido más de 30 veces por complicaciones, pero eso no impide que siga con sus investigaciones. Hasta en el 33 sigue viviendo en Austria a pesar del auge del nazismo. Y ya para terminar, en lo referente a los aspectos de la vida de Freud, tras la ocupación nazi en Viena, muchos de sus libros fueron quemados, sus hijos fueron perseguidos y sus hermanas fueron llevados a campos de concentración. Hay que recordar que Freud pues, era de ascendencia judía, entonces fueron de los, obviamente tanto por sus ideas como por su origen, fueron de las personas que fueron perseguidas dentro del régimen nazi. Y tras estos episodios, abandona el país en 1938 y se exilia en Londres, Inglaterra. El 23 de septiembre de 1939, tan solo un año después de huir de Austria, Freud muere a causa del cáncer que sufría. Y de hecho, dentro de las biografías, pues, se habla de que fue una eutanasia por parte de su doctor, el cual le administró pues, unas dosis más elevadas de morfina para el dolor, y para que pudiera pues ya descansar. ¿Dudas hasta aquí? No, doctor. No. No, doctor. Ok. Bueno, vamos a dejarle aquí, muchachos. Mañana continuamos ya de lleno para explicar lo que es la teoría psicoanalítica. Ok, muchas gracias. No, doctor. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.